Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Clara? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Hola, por ahí veo ya conectados a varios. Entonces, damos iniciada la sesión del día de hoy. Solo un anuncio antes de comenzar con la clase. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Estuve viendo ya la- los trabajos, es decir, del producto académico uno. Y sobre todo me voy a abocar a un punto que he recibido algunos correos, he recibido comunicaciones donde algunos precisan que han tenido que trabajar solos, ¿no? Entonces, ve- veo el caso de cada uno de ustedes, de hecho, y he contestado creo a casi todos. Entonces, sí, como he respondido en los correos, voy a considerar que haya por ahí habido cambios de repente en las parejas de trabajo, que ese es uno de los casos que me han comunicado. Por otro lado, también algunos otros casos han sido que han trabajado solos de manera individual, entonces también bien con eso. Hola, Ivonne. Entonces también bien con eso, ¿sí? Como les he respondido, entiendo, y entiendo también que han tenido diversas situaciones, ¿sí? Entonces soy súper comprensiva con respecto a ello, no hay problema. La idea es presentar el trabajo, así que descuiden, ¿no? Entendido los casos que cada uno me ha presentado, sé que no son todos, también por ahí se le felicito que también algunos han podido finalmente trabajar en grupos o en este caso en parejas, y no se preocupen si es que ha habido algunos inconvenientes y lo han resuelto. Escucho a Liz y escucho a Elvis, que creo que tienen la mano levantada. Sí, sí, docente, buenas noches. Una consulta sobre los que hemos hecho el trabajo con otros compañeros del mismo RNC. ¿Va usted en el foro en el foro grupal, va usted a poner a los compañeros de ahora con los que estamos haciendo o va a seguir así con los que usted había asignado en lista? Ah, bueno, pueden continuar si ha funcionado de esa manera con los trabajos, sí, que sigan, que ya hayan tenido en parejas. No me voy a complicar, ¿no? Tampoco quiero complicarles a ustedes, así que sí, no hay problema. Solo voy a hacer esos ajustes entonces una vez que lea y que vea cómo ha sido la reprogramación de estos equipos. Pero sí, si consideran también que ha funcionado, que ha fluido el trabajo con esas personas, yo no tengo ningún problema en que puedan continuar. Sí, no hay problema. Contesto la pregunta ahora, Liz. ¿Está claro? Sí, sí, docente, gracias. De nada. Sí, los que tienen individual y han continuado de esa manera, podemos seguir si quieren así. Yo creo que, o sea, finalmente a mí lo que me interesa es que podamos fluir y que podamos estar bien, ¿no? Y que no haya complicaciones, porque creo que tanto ustedes como yo nos complicamos cuando surgen este tipo de inconvenientes. Perdemos tiempo, ¿no? Por A, B, C motivos, simplemente no se comunicaron. Y eso fue una de las justificaciones que me dieron, que se intentaron comunicar y que al final no lograron la respuesta de la otra persona. Entonces, en vista de ello, es que algunos de ustedes decidieron iniciar el trabajo de manera individual o con alguna otra pareja. Entonces, yo no tengo ningún inconveniente con eso mientras se siga presentando los trabajos. Elvis, me parece que tenías la mano levantada o no. No sé. No, ah, ya, ok. Sí, veámoslo de esa Profesora, buenas manera. noches. Hola, Elvis, sí. No, no llegué a Ok. levantar la mano, pero Ah, sí, sí. justamente reprogramé el grupo con una compañera con que hicimos el trabajo y lo comentamos ahí en el foro porque mi otro compañero no apareció y creo que de mi compañera, su compañera se unió con otra persona, por eso es que formamos un nuevo grupo. Ok. Bueno, me toca ver primero, me toca revisar los trabajos y me toca ver quiénes han trabajado con quién. Entonces, yo entendería que esos grupos conformados o reconformados han surtido efecto, entonces no tengo ningún problema en que puedan continuar de esa manera. ¿Sí? Entonces, para responder las inquietudes. Liz, ¿tienes otra consulta o es la de la anterior? Ah, ya, era de la anterior intervención. Perfecto. Entonces, bien, iniciamos la... Mónica, cuéntame. Buenas noches, profesora. ¿Va a seguir siendo de dos personas o va a ser grupal No lo sé, después?
porque cada semana se nos comunica a nosotros los ajustes que pueden haber en cuestiones de evaluación. De repente viene un segundo producto académico, ¿no? Y nos dan algunas indicaciones, de hecho en las semanas también, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, yo no puedo dar ahorita una respuesta totalmente programada para eso porque todavía pueden haber algunos cambios, pueden haber algunos ajustes que el comité o que el grupo de docentes que elaboran los materiales puedan tener en cuenta. Entonces, para responder un poco la pregunta es eso, ¿no? Ahorita estamos en el producto académico 1 y vuelvo a decir, si los equipos no funcionaron y por varios motivos decidieron reconformarlos, no hay problema, ¿no? Mientras haya surtido efecto y si es que continúa dándose la opción de trabajo en parejas, asumiría y entendería que podemos seguir trabajando con ese grupo o esa persona. Eso, Mónica. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, de hecho ahora eh, tengo una clase primero, entonces podemos ver la clase y luego si es que hay algún tema con respecto al producto académico 1, que creo que ya está, porque ya culminó, ¿sí? Podemos revisar el producto académico 2, pero también les pido también terminar en el tiempo, entonces, ¿no? Porque la vez pasada nos extendimos casi hasta las 11, entonces, si hay algunas cosas, también tenemos el correo, tenemos el foro también para poder eh, hacer las preguntas que ustedes consideren, ¿sí? Eso, buenísimo, entonces cerramos con eso. No, o sea, en realidad, chicos, si gustan prender las cámaras, por mí no hay problema también, ¿ah? Ojo, no, 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 no. Vamos con la sesión del día de hoy. Y estoy proyectando, ahora sí voy a proyectar, déjenme entrar a la diapositiva y ahora sí. La grabación también de la clase, bueno, las personas que no pueden acceder a la sesión del día de hoy de manera en vivo y en directo pueden también descargarla luego, ¿no? Luego activo la opción de descarga. Entonces, vamos a la formulación de la tesis. De hecho, si ustedes se han dado cuenta, y también he visto que ya han estado pronunciándose y participando, tenemos un foro formativo eh, que es un análisis del texto de Vargas Llosa, ¿no? De hecho, es un texto muy interesante y ya he visto que ya varios de ustedes han estado participando y han estado opinando, ¿no? Eso también los invito a que puedan opinar, a que puedan dejar sus aportes en, en ese foro, porque aparte de que el tema es sumamente interesante, de hecho es un tema bastante polémico todavía, más todavía en nuestro contexto y en el país, pero creo que es importante ir entendiendo cómo formulamos argumentos, cómo construimos argumentos y cómo esto se sostiene finalmente en la formulación de la tesis, que es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, continúo. Creo que queda muy claro la, los criterios, las particularidades, las características de los textos argumentativos. De hecho, los textos argumentativos sabemos que son todos aquellos que tienen esa intención de persuadir, de convencer, ¿verdad? Y en realidad todos se caracterizan por contener una tesis. ¿Qué es una tesis finalmente? ¿No? La tesis viene a ser una hipótesis, la tesis viene a ser una postura, y eso también queda muy claro, la posición de un determinado autor, en este caso ustedes, donde construyen esta tesis o esta postura sobre la base de argumentos. No olvidemos que, como estamos viendo acá, la tesis tiene que quedar bien clara y vamos a ver también a modo de qué se redacta. No es una frase, sino es una oración, ¿no? Por lo tanto, hay una acción ahí, contiene un verbo, contiene un objeto, un sujeto, un verbo y un predicado. Pero nos damos cuenta que, ante todo, lo que contiene la tesis es una posición, una opinión, una postura, un punto de vista, como ustedes quieran llamarlo. Como habíamos dicho, a favor o en contra. Y todo eso gira en torno a un tema, ¿no? A un tema, puede ser un tema polémico, puede ser un tema relevante, puede ser un tema poco estudiado incluso, ¿no? Y se traduce, se construye, ¿no? Se define o se sostiene sobre la base de argumentos. ¿Qué vienen a hacer estos argumentos? Finalmente vienen a ser razones.
que prueban, que demuestran, que sustentan, que sostienen, ¿no? Todos los verbos que ustedes quieran incluir, pero con la finalidad de poder convencer, de poder demostrar, como esos verbos que están ahí, ¿no? Que dicen sinónimos de convencer, que puedan probar, que puedan demostrar, que puedan sustentar algo. En este caso, la tesis. Cuando ustedes han, y muchos vienen de segundas carreras, cuando ustedes han sustentado su tesis, ya sea para obtener un título, ¿no? En el pregrado luego, después de repente en el posgrado, la dinámica es la misma. Tenemos, ¿no? Un objeto de investigación, formulamos una hipótesis, ya claro, elegimos un método, puede ser un método cuantitativo, puede ser un método cualitativo, puede ser un método mixto, etcétera, ¿no? O un enfoque. Sin embargo, la idea básica es que nosotros sostenemos una tesis basada en argumentos y ahora vamos a ver dos estrategias. De hecho, el día de hoy nos vamos a abocar solo a una. La próxima semana vamos a ver la segunda estrategia, pero con la finalidad de persuadir. En el caso cuando hacemos o sustentamos nuestra tesis ante un jurado, un determinado grupo de personas o un comité, ¿no? Donde trasladamos esos argumentos, sostenemos esos argumentos, demostramos y bueno, finalmente todo esto construido en función de estrategias, ¿no? Vamos a ver que en este recorrido que hacemos de este análisis de argumentos y cómo construir argumentos, tenemos bien claro dos estrategias. Y acá me voy a detener un ratito para presentarles un Canva. Les voy a pasar el enlace. De hecho, voy a compartir este ahorita y voy a compartir, aquí está, lo que podemos ver en este momento. He preparado una especie de mapa mental que puede ayudarnos también como a tener bien identificado palabras claves, ideas claves. Como pueden ver ahí, ¿no? Ahí está, he pasado el enlace para que puedan acceder a verlo, de hecho. Este es un mapa mental que tipifica bien, de hecho está en construcción, porque vamos a ver que ahí todavía falta, ¿no? Falta justo un punto por terminar y una estrategia. De hecho, este mapita mental está acorde al momento en donde nos encontramos o sea, justamente ahora, en esta sección, en esta sesión. El ensayo argumentativo, ¿no? Como lo hemos visto hace un ratito, propone y define, ¿no? Defiende una tesis sobre un tema determinado, ¿no? Sobre un tema, una moción, una polémica o una problemática. Puede ser, como les decía, un tema quizá poco estudiado, puede ser un tema muy polémico, como por ejemplo el texto de Vargas Llosa que analizamos en el foro formativo. De hecho, sabemos que todavía el tema del aborto en nuestro país, en nuestro contexto, todavía sigue siendo bastante polémico. Y de hecho tenemos como dos marcadas posturas, ¿no? Ya ustedes verán si están a favor o en contra, pero hay argumentos tanto en un lado como en otro que se sostienen sobre la base de diferentes argumentos o razones o fundamentos. Pues bien, este mapita mental que estamos viendo a continuación, finalmente eso clasifica, ¿no? Y identifica puntos claves de todo este contenido que hemos venido viendo y que vamos a seguir trabajando. Sabemos que la estructura, ¿no? se, se ubica, ¿no? O se plantea en función a estos 4 puntos. No olvidemos lo importante de la introducción, no olvidemos, como vimos la clase pasada, lo importante de la contextualización, de la controversia, de la misma tesis, ¿no? En qué consiste la tesis, finalmente la postura, ¿no? Y el anticipo. Eso venía como primer punto en la construcción de la introducción. Recordemos un poquito, yo les había dicho además también que la introducción es de hecho es un momento muy clave porque tiene la finalidad de enganchar al lector, tiene la finalidad de insertar al lector, ¿no? De interesar al lector. Es como cuando leemos alguna obra literaria, por ejemplo, y definitivamente, ¿no? ¿Nos engancha o no nos engancha? De hecho, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces. De hecho, ustedes saben que vengo del campo de la literatura, estudié literatura hace muchos años, sí, claro, pero me especialicé en análisis literario. Y de hecho, el doctorado que hago el próximo año tiene que ver con todo el análisis literario, ¿no? Así, desde lo más básico que es teorías literarias, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo acá.
tenemos una estructura donde la introducción ocupa un lugar muy relevante y donde hemos además capturado estos submomentos que mencionaba, o subpartes, ¿no? La contextualización, pueden introducir, por ejemplo, un dato histórico, económico, político, con la idea de enganchar a este lector, ¿no? A que se interese, a que se motive por la lectura. El desarrollo, segunda parte, es muy importante porque en este momento, en esta etapa del ensayo, de la estructura de un ensayo, nos abocamos directamente al desarrollo de los párrafos, ¿no? Acá es donde vamos a trabajar las estrategias que vamos a ver a continuación, ¿no? Y cómo estas se insertan. ¿Construimos citas? Claro que sí. ¿Podemos poner ejemplos? Claro que sí. ¿Podemos poner casos? Claro que sí. Entonces, este momento es sumamente importante porque finalmente delimita, ¿no? Cómo construimos los argumentos. La conclusión viene a ser este momento final, este momento donde cerramos, ¿no? Donde hay una, como habíamos visto hace sesiones anteriores, hay una reiteración de la tesis, hay un momento de síntesis, ¿no? De los argumentos de manera muy sucinta ya, porque ya hemos trabajado eso en el desarrollo, y hay una reflexión final, a modo ya, como su propio nombre lo dice, de cierre, de concluir. Y no olvidemos la importancia de la bibliografía. De hecho, vamos a ver ahora cuando trabajemos estrategias argumentativas, por ejemplo, la apelación a la autoridad, cuán importante es tener estas fuentes, ¿no? Y de hecho, tenemos repositorios como Redalyc, Cielo, Scopus, que puedo ayudarles a que ustedes puedan identificar rápidamente cómo nos ayudan a ubicar fuentes fidedignas, fiables, ¿no? Y les voy a presentar también, si me da el tiempo, un repositorio que yo manejo que es el Mendeley. No sé si lo han visto, lo han utilizado, puedo ir dándoles datos. A mí me encanta trabajar con ese. Es un repositorio que lo pueden trabajar en la... Sí, exacto, exacto. Y lo buenísimo, Juvet, porque justo hoy día mencionaba eso a mis estudiantes de pregrado, ¿no? El Mendeley. Cuando lo descargan para tenerlo en el escritorio, puedes sincronizarlo con el Word y el tema de la citación en APA 7, ¿no? Es sumamente rápido y optimizamos rápidamente el tiempo. Les puedo mostrar si me da el tiempo. Si no, yo creo que voy a hacer un breve videito que lo voy a subir también en el aula virtual para todos nosotros. Así también pueden tener ese material complementario. Si no, claro, si no, no tienen noción de cómo manejar el Mendeley. Pero es sumamente rápido. ¿Y por qué lo menciono? Genial. Perfecto, lo anoto. Si no me da el tiempo, hago un videito que no me va a costar mucho. Lo subo luego a la aula virtual. Genial. Pero es excelente porque realmente optimizamos el tiempo para el momento del citado de APA. Entonces eso puede ayudar muchísimo en referencias, cuando ya más adelante trabajen también sus ensayos. Entonces, regreso a este Canva, ¿no? Y vemos ahí la otra parte, punto número 2. Un ensayo argumentativo contiene una tesis. Eso también es algo imprescindible. Y la tesis no es más que la postura, la opinión, el punto de vista, el juicio valorativo, como ustedes quieran llamarlo, que tiene que estar redactada en oración. No puede ser una frase. Vamos a ver en un rato cómo se redacta una tesis. De hecho, ya lo han visto también ustedes, seguramente lo han trabajado, pero es momento de recordarlo en todo caso. Y otra tercera característica es que es discutible. Como toda tesis, intentamos probar algo. Por lo tanto, sí, va a haber objeciones. Probablemente va a haber personas o detractores. Siempre es discutible. Porque además estamos ante un tema polémico, entonces nuestro punto de vista, nuestra postura, sí, claro, puede ser discutible por quienes no comparten esa opinión o esa misma opinión. Nuevamente entro en el tema del aborto, ¿no? Lo digo porque el texto de Vargas Llosa justo enfatizaba en esa temática. Entonces, es discutible, claro que sí, y probablemente ustedes y yo discrepemos. Y de hecho lo interesante va a ser este cambio de opiniones. Algo que yo les digo también es, ya al margen de la construcción de una tesis, el ensayo, la teoría, es que hagamos algo muy, pero muy saludable. Y eso lo digo porque también dicto comunicación efectiva en otras instituciones y siempre creo que es importante la tolerancia.
La tolerancia ante la diversidad de opiniones. Estamos en la universidad y el intercambio de opiniones diversas, ¿no? Puntos de vista diferentes, son lo que enriquece nuestra vida universitaria, ¿no? Nuestra vida profesional, además, también. Entonces, esto lo abro un pequeño paréntesis justamente por eso, porque creo que dentro de todo lo que estamos trabajando, y más que estamos inmersos en la vida universitaria y en lo profesional, muchos de ustedes son personas que vienen del ámbito académico, ¿cómo no ser tolerantes ante la diversidad? De hecho, todos estos temas justamente tienen como ingrediente principal el poder ser tolerantes ante la diversidad de opiniones. Punto número 3, estrategias argumentativas, que es lo que vamos a ver también hoy, ¿no? Hay una estrategia argumentativa muy importante, que es justo la que está trabajándose en este mapa mental. La apelación a la autoridad. ¿En qué consiste? En que yo voy a elegir para solventar, para consolidar, para sostener mis argumentos, especialistas que hayan trabajado en el tema. No cualquier especialista, de hecho. De hecho, entrar ya a repositorios como Scopus, como Cielo, me da cierta garantía de que esos especialistas que están en esas revistas, en esos repositorios, sí son confiables y son fuentes fiables. Entonces, voy a acudir a estos especialistas, ya sea a través de artículos suyos, libros de ellos, entrevistas también son válidas, ¿no? Voy a recurrir para poder formular mis argumentos. Y de hecho acá viene un punto importante. Cuando utilizamos esta estrategia de apelación a la autoridad, vamos a ver un esquemita más adelante, pero me adelanto, las citas son un punto muy clave. Las citas son básicamente de dos formas, que eso lo vamos a ver también más adelante, pero porque finalmente yo sé que estoy ya con profesionales que manejan, de hecho, mucha de esta información en algunos casos. Sabemos que las citas pueden ser textuales, es decir, directas, o pueden estar escritas a modo de paráfrasis o parafraseadas, o indirectas, como se les dice. Entonces, el uso de citas en esta estrategia de apelación a la autoridad son un elemento o ingrediente importante. Y estas citas pueden ir tanto en el mismo razonamiento, como yo les digo también a todos mis estudiantes, ¿no? O en las evidencias. Pero eso no quiere decir que mi argumento se va a basar solamente en el uso de las citas. Y listo. Se necesita analizar esas citas, se necesita explicar esas citas, se necesita que ustedes como autores y como investigadores o como personas que están construyendo un ensayo argumentativo puedan dialogar, como siempre yo les digo a mis estudiantes, puedan dialogar con esos autores. Si tal autor menciona un punto importante, que claro, que, que digamos es un soporte para un argumento, eso no quiere decir que yo no pueda dialogar, que no pueda analizar, que no pueda explicar lo que este autor sostiene. Si es que de repente hay un autor que me parece interesante, pero lo voy a colocar como un contraargumento, porque, porque puedo utilizarlo como un detractor y yo hablar y dialogar con él, también lo puedo utilizar. Entonces, sí es importante manejar estos criterios y esta apertura cuando queremos escribir finalmente un ensayo. Es como un diálogo. Si yo estoy con ustedes en un debate, es probable que voy a tener puntos en común y que luego vamos a tener también puntos en contra. Entonces, la idea es que yo, como investigador o como autor, pueda ser tan hábil de demostrar mi postura, también considerando opiniones contrarias, ¿no? Opiniones que discrepan con mi voz. Y dialogar, ¿no? Y debatir o refutar. Eso es, hasta acá llegaríamos el día de hoy con esta información, ¿no? No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Ah, perdón, ahí dice causal. Es la segunda estrategia que vamos a ver la próxima semana. Pero me adelanté a colocarla porque son parte de las dos estrategias que vamos a ver, de hecho, de manera muy, pero muy enfática durante este tiempo. No sé si hay alguna pregunta o hay alguna consulta con respecto a este mapa mental o en general a la información que hemos venido trabajando a lo largo de estas sesiones. De hecho, vamos en la tercera semana, ¿no? Y hemos entrado justo a la unidad número 2, pero quería saber si hay alguna consulta, ¿sí? ¿O todo está claro? Oh, vi un signo de interrogación. Ah, ok, perdona, recién veo tú.
En introducción y conclusión, ¿debe ir o no citas bibliográficas? Las citas bibliográficas, o sea, las referencias bibliográficas van al final. Es justo la parte de referencias bibliográficas. Lo que puedes hacer, Juvet, ¿no? Es incluir fuentes, es decir, autores, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que tu introducción pueda ser, según tal autor, la discriminación racial en el Perú aumentó en un 80%. Estoy ejemplificando. Pero ¿qué he hecho? He parafraseado una cita, ¿no? Para generar este impacto. En ese caso, sí es válido utilizar una cita, ¿no? Pero de manera parafraseada, es mi sugerencia. Sobre todo en la introducción. De hecho, en el desarrollo, claro que sí, utilicen citas textuales, que dicho sea de paso, y eso lo vamos a ver más adelante, pero está bien ir como ahondando o sondeando, las citas textuales consideran el número de página. No sé si con eso queda más claro, Juvet. Y conclusión, lo que haces en realidad es simplemente resumir ya en palabras, ¿no? Muy breves, todo lo que en el párrafo de desarrollo trabajase con las citas. No conviene citar ya en la parte de conclusión, mucho menos una cita textual ya en la conclusión. Esa es mi sugerencia. De hecho, todo el trabajo, ¿no?, exhaustivo de citar debe de ser más en el desarrollo, que es el fuerte de los argumentos. No sé si con eso queda más clara la respuesta, Juvet. ¿Me lo confirmas? ¿O hay alguna duda todavía? Sonia, mientras me vas confirmando algo, Juvet. Sí, Sonia. buenas noches. Yo quería preguntar, en el Producto Académico 1 nos pidieron una tesis a favor y una en contra. Allí yo me quedé con la duda porque yo entendía que solamente pues tengo una postura y al finalizar el trabajo pues lo que hice o lo que hicimos con la compañera fue, nuestra tesis fue que no estamos ni a favor ni en contra porque no sabíamos cómo determinar con dos tesis si estábamos a favor, porque no podemos decir estamos a favor y luego estamos en contra. Entonces lo dejamos como que no estamos ni a favor ni en contra. Normalmente este problema no se presenta, ¿no? Es decir, uno puede mostrar contraargumentos y al final uno corrobora su tesis principal, o sea, bueno, la única tesis que uno tiene de estar o a favor o en contra. O también se puede hacer así como que no estoy ni a favor ni en contra. No, no, no. Piensa, y acá viene para todos. Cuando ustedes sustentan la tesis y van a obtener su título, ¿qué es lo primero que deberíamos de tener en cuenta? Estar bien plantados en una posición, ¿verdad? No ser dubitativos, es decir, no estar como en el neutro, sino tener bien clara la opinión. En ese caso, yo sí voy a examinar bien las evaluaciones, Sonia, porque sí entiendo que ha habido un poco de confusión, ¿no? Y la verdad, lo entiendo porque es el esquema que nos trasladaron también a nosotros, es la verdad. Entonces, yo lo que finalmente voy a evaluar y lo que voy a considerar es el razonamiento, ¿sí? El hecho de que ustedes hayan podido justificar, de hecho, una postura, y si por ahí les pareció forzoso tener que ponerse en el otro lado, voy a ver cómo se han construido las miradas, porque, por ejemplo, ¿no? Nuevamente voy a volver a un tema, el uso de mascarillas, por ejemplo, ¿ya? Voy a cambiar un poquito la temática. Yo estoy, no quiero y no quiero que eso genere subjetividad, pero yo estoy a favor del desuso de las mascarillas ya. Esa es una opinión mía, es mi postura, y yo podría trabajar todos los argumentos que defiendan eso. Ya no es necesario el uso de las mascarillas. ¿Qué haré yo? Naturalmente, tengo que investigar desde el ámbito médico, ¿no? Ver también los efectos sociales, ¿no? De repente por ahí qué efectos negativos ha tenido el tanto uso de mascarilla, entonces me voy a valer de eso. Por otro lado, entendería que mi razonamiento tiene que pensar como en blindarme si es que hay personas que están en contra mía. Entonces, este esquema me permitía hacer ese ejercicio, ¿no? Si estuviera con una tesis en contra, ¿qué podría sostener? ¿Con qué finalidad?
como yo le había dicho la anterior ocasión, con la finalidad de ver cómo se construyen ustedes mismos o cómo construye el grupo, ¿no? Estos supuestos, estos argumentos, y cómo también defiende si es que viniera otra persona y que no compagina con nuestro punto de vista, cómo poder defender y cómo poder argumentar. Va por ahí la línea de análisis, ¿no? Y yo entendería que eso generó confusión, que de repente hubo un tema de no estoy segura, ¿de dónde me ubico? Pero vuelvo a decir, voy a calificar o voy a ver finalmente el proceso, ¿no? Cómo vinieron construyendo el razonamiento. Porque finalmente lo que nosotros queremos es que se desarrollen esas competencias de argumentación, de análisis, ¿no? Que haya suscitado ese efecto, es probable que sí, no sé, el grupo de profesores que lo hizo quizá pudo prever eso, que sucediera, no lo sé, la verdad, no me atrevo a adelantar a supuestos, pero lo que yo voy a calificar desde mi visión como docente es ese análisis. No sé si con eso queda más claro, Sonia, entonces sí, voy a observar el esquema, porque sobre todo era el esquema en sí, ¿no? Y cómo se construyeron esos argumentos donde, imagínense, viene una persona que no está de acuerdo con lo que yo digo, entonces, ¿cómo me defiendo yo, no? O cómo se defiende la pareja. Entonces, eh, voy a leer esos productos. Ok, gracias. De nada. Juvet, ¿queda claro? No sé si al final, como no me respondiste, no sé si queda claro esa consulta de cómo puedo utilizar citas bibliográficas en la introducción y la conclusión. Profesora, buenas noches, compañeros. Que sí, me quedó más claro. Gracias. Perfecto. Entonces, voy a cambiar de diapositiva y continúo ahora sí con lo que estábamos viendo, ¿no? Bueno, el propósito de esta sesión, de hecho, es formular una tesis en el texto argumentativo, teniendo en cuenta ciertas características, que creo que ya por todo lo que he venido conversando y por todo lo que hemos venido analizando, sí sabemos qué cosa tendría que tener una tesis, ¿no? Bueno, estos son el tipo, las temáticas que se han venido manejando. Esto no voy a entrar en tanto detalle, de hecho es la misma lista que ustedes tienen. Bueno, eh, igual estas diapositivas las voy a subir en el aula virtual, pero también sabemos que como tenemos tan poco tiempo en estas sesiones, yo me voy a, de hecho, concentrar más en las partes que considere mucho más importantes para nuestro análisis y para nuestra reflexión. Entonces, algunos de los temas polémicos trillados que suelen utilizar, ¿no? Antes han sido bueno, la eutanasia, la legalización, ¿no? Etcétera. ¿Por qué se ha colocado esta diapositiva? Porque, bueno, es un poco en respuesta a esta nueva lista que han ustedes también tomado en cuenta para trabajar los productos. Esto sí me parece importante. La tesis es la afirmación de lo que vamos a defender, ¿no? Como le hemos dicho, expresa una idea central, esto que queremos demostrar en argumentos. De hecho, el propósito, ¿no? Finalmente es sustentar, demostrar algo. Entonces, sí es importante también cómo se redacte. Vamos a verlo en un ratito. ¿La tesis es una frase o es una oración? Y justo lo venía mencionando y lo coloqué también en el Canva, en nuestro mapa mental. La tesis es una oración. Entonces, no debe ser solo una frase, ¿no? Esta tesis debe sostener una acción, porque es un punto de vista, porque además queremos convencer, queremos sustentar, queremos defender. Algunos ejemplos, ¿no? Son estos. El uso de las redes sociales debe limitarse, pues afectan el desarrollo de las habilidades comunicativas de los jóvenes. ¿Se dan cuenta? Hay una idea central ahí, ¿no? Hay una idea sustancial. No es solo una frase, hay un verbo, hay una acción, es una oración. El TikTok obnubila la capacidad crítica de sus usuarios por sus contenidos intrascendentes e inanes. La educación en el Perú se ha convertido en un negocio, dejando de lado su verdadero rol de generar aprendizajes significativos. ¿Se han dado cuenta? Es debatible. ¿Por qué? Porque finalmente responden a temas que son en sí polémicos. Entonces, la tesis lo que hace es colocarse en un punto de vista, en una postura. Y claro, redactada a modo de oración, no olvidemos eso. Bueno, hay al inicio. Los hombres son machistas porque la sociedad influye en su comportamiento.
Estos 4 ejemplos vienen a ser, ¿no? Puntos de vista, opiniones, posturas, que tocará en el desarrollo sostenerla con argumentos. Acá hay algunas otras más, ¿no? Incluye palabras o expresiones valorativas. Por ejemplo, miren lo que está a la derecha. Considero que el peor defecto de la educación es el sistema escolar. Considero. Y algunas palabras, ¿no?, que justamente enfatizan esta consideración o esta expresión valorativa es, en mi opinión, desde mi punto de vista, considero, sostengo, ¿no?, a mi juicio, según mi parecer, etcétera, etcétera. No olviden la importancia entonces de incluir eso, ¿no?, al momento de redactar una tesis. Considero, como dice acá, ¿no?, que el peor defecto de la educación es el sistema escolar que opera fundamentalmente a base del temor, la coacción y la autoridad artificial de los maestros. Entonces, ¿cuáles serían algunos ejemplos? Voy por abajo. Sostengo que la educación en el Perú se ha convertido en un negocio, dejando de lado su verdadero rol de generar aprendizajes significativos. Esta expresión valorativa le suma, ¿no?, todo el carácter a la tesis, de hecho, a la construcción, ¿no?, en la redacción de una tesis. Planteo que la mejor medida, por ejemplo, para combatir las prácticas de acoso sexual femenino y masculino es la sanción pública de los individuos. O miren, una muy diferente, pero que también contiene una expresión valorativa. Voy a demostrar a lo largo de este ensayo que es un poquito más larga, pero es válida. Si se quiere vivir en sociedad, es necesario mentir todos y cada uno de los días de nuestra vida, pues es imposible ser totalmente sinceros. Es una postura. Debatible, sí. A ver, puede ser argumentada y pueden estar a favor o en contra, eso ya es otro asunto. Pero estamos viendo cómo se construye, ¿no?, una tesis. Lo que he dicho en el mapa mental tiene que ser discutible, totalmente. Si su tesis constituye una idea generalmente aceptada y por eso está en rojo, o que se toma como un hecho, no, entonces es razón para, para hacer una tesis. De hecho, porque la intención ahí no es persuadir, porque ya está dicho y hecho algo. Entonces, sí tengamos muy en cuenta ese ingrediente, ¿no? Tiene que ser una idea, sea debatible. Esa parte de la polémica. Por ejemplo, a mi juicio, al menos el 25% del presupuesto nacional se debería destinar a combatir la contaminación. Esta es una tesis discutible, de hecho, porque genera diversas maneras de verlo, de entenderlo, de considerarlo, ¿no? Entonces, cumple. Debe ser discutible, no olvidemos eso. Pero la otra, miren, el otro lado, la otra cara de la moneda. Considero que la contaminación es mala para el medio ambiente. Creo que generalizamos esta afirmación como algo que es así. No hay algo en contra, creo yo. Es como 1 más 1 es igual a 2, ¿no? Bueno, dentro de lo que conocemos y lo que consideramos. Entonces no es discutible. No olviden ese ingrediente. Tiene este carácter, como está dentro de, o como se maneja dentro de temas polémicos, tiende a tener detractores. Por lo tanto, es discutible, de hecho. Ya hemos visto algunos ejemplos entonces. Creo que nuevamente no se olviden lo importante entonces de considerar expresiones valorativas. Y acá, este cuadrito que sí me parece muy importante. Evalúen la siguiente tesis. Desde mi perspectiva, una expresión valorativa, ¿no? La ingeniería genética es la herramienta que permitirá a los países en vía de desarrollo alcanzar altos niveles de desarrollo económico en los próximos 20 años. Entonces, veamos, es como está un checklist. Debe de estar redactada a modo de oración y no una simple frase. ¿Está redactada a modo de oración, de hecho dejando bien clara una postura? Sí. Entonces,
hay un primer check. Contiene la expresión, esto que hemos dicho desde mi punto de vista, yo sostengo, considero que, ¿no? Según mi parecer, ¿no? Etcétera. ¿Sí contiene una expresión valorativa? Claro que sí. De hecho, inicia con desde mi perspectiva. ¿Pudo haber sido otra expresión valorativa? Sí, claro. Entonces hay un check, porque hay el uso de una expresión valorativa. Es discutible también, porque se podría estar de acuerdo con esta tesis o con esta postura, como de repente no estás de acuerdo con esto. Entonces, sí entra del ámbito de lo discutible. Presenta la carga de prueba, porque tienes que demostrar, ¿verdad? Todo esto en función de argumentos. Entonces, también, y claro, ahí lo importante viene luego, lo enriquecedor viene cuando construyes los argumentos que sostengan esta tesis, ¿no? ¿Cuántas fuentes puedes utilizar? ¿Cuánto material de investigación puedes tener en cuenta? Incluso puede haber un trabajo de campo sumamente interesante que puedas incluirlo también a modo de evidencia. Entonces, hay una carga de prueba. Por lo tanto, sí, hay un checklist que pueden ver ahí y cada vez que ustedes quieran construir una tesis, pueden valerse de ese checklist para realmente cotejar que cumple o no con estos 4 requisitos. ¿Hasta acá alguna pregunta en cómo deberíamos de formular una tesis? Perfecto. Hoy ya tenemos 81 personas. De hecho, creo que la semana pasada estábamos en menos, me parece. Me parece. Pero genial. De hecho, luego se vienen las partes, los temas de citas, que a mí me encanta. Me encanta mucho el tema de las citas. Quizá porque también parte de mi vida la dediqué a la corrección de estilo. De hecho, también edité libros. Entonces, sí es algo que a mí, bueno, desde mi formación me parece sumamente interesante. Y claro, la idea con las citas muchas veces es que algunos se complican mucho. No recuerdo si es una cita textual o una cita parafraseada. De hecho, hay una cita parentética, hay narrativa, pero realmente vamos a darnos cuenta que es más sencillo de lo que parece. Volviendo a la tesis, podemos entonces tener bien claro cuáles son estos 4 principios o 4 criterios que deberíamos de aplicar siempre cuando queremos formular una tesis. Le voy a preguntarnos en todo caso si es que no hay alguna pregunta a alguno de ustedes. A ver, no sé si por acá está Angie, Angie Luz, Liliana. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna reflexión? ¿Estamos por ahí? Perfecto. Gracias. Gracias, Sonia. Jaime dice, ¿será posible que pueda compartir en la... Sí, claro. De hecho, estoy haciéndolo por unidad por unidad, Jaime. De hecho, la unidad 1 tiene ya las diapositivas. Ahora en la noche subo todas las diapositivas de la unidad número 2. ¿Sí? Claro que sí. Voy a subir también este Canva. Lo voy a pasar a PDF y lo voy a subir como parte del material. De nada, de nada. Bien, entonces si no hay alguna consulta con respecto a la tesis, vamos a estrategias argumentativas, que dicho sea de paso es parte del mapa mental. Escucho un audio, un micrófono. Sí, sí, perdón, mi pregunta era, la tesis se formula en la introducción, ¿no es cierto? Ahí se da a conocer. Ok, gracias. Exactamente, exactamente. Por eso es que el párrafo de introducción es muy, pero muy importante. Gracias, Aide. Porque y esto lo digo como escritora. De hecho, no sé si les pasé mi blog. Tengo un blog de literatura y feminismo. Luego les puedo compartir. Si bien ahí no trabajo tantos temas relacionados a textos argumentativos, sino más bien son como pasajes, pero que incluyo muchas veces sí hago citas, porque siempre me remito a una autora nueva que conozco. De hecho, sí es importante el párrafo de introducción. Y esto en general, no solamente en un texto argumentativo o un ensayo argumentativo, sino en cualquier tipo de texto, el primer o las primeras líneas son cruciales, porque permiten, de hecho, ya identificar cuál es la idea finalmente la idea central de todo el texto y también
si es que realmente se ha construido de manera muy, pero muy clara, ¿no? Permite también eso, que el lector se introduzca ya en el ensayo. Buenísimo, entonces voy a dejar de compartir esta diapositiva que, como le dije a Jaime y como les digo a todos, la comparto luego en el aula virtual más mi Canva, y me voy a estrategias argumentativas. Como habíamos visto, voy a pasar solo un ratito, nuestro Canva mencionaba la estructura que le hemos visto, ¿no? Ya aquí está, perdón. Doctora, disculpe, ¿puedo intervenir? Claro que sí. Lo que pasa es que en la clase 1 y en la clase 2 he vuelto a revisar para preguntarle, en la clase usted nos mostró PPTs de introducción, desarrollo, conclusión, pero no aparecen allí no sé si he revisado de nuevo para no equivocarme y no aparece en lo de la clase que dio en la 1 y en la 2, Uy, ok, sobre introducción, desarrollo, no está. Ya. Yo tuve que Voy hacer captura de pantalla, Miss. Tranquila, María. Voy a hacer dos cosas, chicos, ¿ya? Voy a generar también un drive, es decir, un enlace en nuestro drive de la universidad, y ahí también voy a subir las diapositivas. Si es que, o sea, doble trabajo, ¿no? Voy a colocarlas en el aula virtual y me voy a cerciorar de que estén, pero si por ese motivo no sé qué sucede, yo voy a hacer un drive y en ese drive voy a ir colocando las diapositivas. De hecho, ya estaría la unidad 1 y estaría también la unidad 2, para que también sea otro canal, ¿no? Donde ustedes, de repositorio, donde ustedes puedan acceder al material. Ahí voy a también subir las diapositivas. ¿Les parece? ¿Quedamos así? Entonces hay como dos vías, el aula virtual y también este enlace que voy a generar en el Drive, ¿sí? Sí, Sí, para Miss, que puedan, gracias. de nada, María, sí, de nada, para que puedan tener esto. Entonces, sí, eso lo hago ahora. Y en el foro voy a colocar el enlace, ¿sí? En el foro de novedades y de consultas que usualmente tenemos, ahí voy a colocar el enlace del Drive también. De hecho, ya tendría que estar entonces unidad 1 y unidad 2. Perfecto, anotado también eso. Entonces, ahora como les decía, y como está ahí en el Canva, vamos a aquí, estrategia argumentativa. Nos vamos a concentrar esta semana, pues el día de hoy, en la primera estrategia argumentativa, la que aparecía también en el Canva. El respaldo de autoridades académicas, ¿no? O la apelación a autoridades. De hecho, esta estrategia es una de las más utilizadas y sabemos además que recurrir a especialistas es parte de todo el trabajo de investigación, ¿no? De búsqueda de información y también de discriminación. Y acá viene un pequeño paréntesis. Cuando ustedes quieran trabajar, de hecho, me imagino que muchos de ustedes lo saben, pero no está de más reforzar la, la comunicación y revisar. De hecho, nuestra central, ¿no? Más sobre todo ahora que estamos continuamente y casi todo el tiempo de nuestra vida en el trabajo es por el Internet, tenemos el Google Académica. Entonces, de hecho, es parte de, ¿no? Voy a entrar acá, les voy a mostrar como una especie de ruta que puede servirles cuando ustedes quieren trabajar o adquirir fuentes confiables, ¿no? Es decir, de repositorios mucho más fiables. No un blog, ¿no? No una página X, ¿no? Entonces, entramos a Google Academy y de hecho eso ya no, eso discrimina mucho información valiosa de información un poco dudosa. Entonces acá, por ejemplo, voy a colocar yo, ¿no? Acá ya tengo mi ejemplo. Quiero averiguar yo, Liliana, sobre la evaluación y el enfoque por competencias, ¿no? O el tipo de evaluación bajo el enfoque de competencias. Bueno, ustedes saben que yo trabajo en el Ministerio de Educación, entonces justo estuve abordando mucho esa temática porque estamos en un proyecto vinculado a eso. Y una de las maneras de cómo buscar información es colocando el ANT, como han visto acá, ¿no? Palabra clave, ANT, segunda palabra clave, ANT y tercera palabra clave, ¿no? Este es un ejemplo. Ustedes, naturalmente, pueden colocar, por ejemplo, lenguaje ANT inclusivo, ¿no? ANT Perú. Es un ejemplo. Para bordear un poco y abordar, ¿no? Por ejemplo, una de las temáticas que están en nuestra lista. Entonces, le doy
búsqueda y me va a aparecer, como han podido ver, varios repositorios que, dicho sea de paso, ya discriminan la calidad, ¿no? Aquí está Cielo, por ejemplo, está CONICIT, que es como el CONCITEC en Chile, está Redalit, nuevamente CONICIT, está Cielo, entonces, ¿no? Y también repositorios de universidades. ¿Qué me ha permitido esta búsqueda? De hecho, me ha permitido filtrar información mucho más fiable. Entonces, es un consejo, es un tip que yo les doy cuando quieran como discriminar información valiosa para que luego pueda servirles a ustedes de material para la argumentación. Eso quería mostrar y ahora sí me voy para aquí. Entonces estábamos en lo importante de construir, ¿no?, una estrategia argumentativa que apele a la autoridad. Naturalmente ya hemos visto que es un ensayo, ¿no? Un ensayo, eh, finalmente, como les decía, el mapa mental, lo que quiere es proponer y defender una tesis sobre un tema. Ya lo hemos visto y nuevamente enfatizo. Puede ser un tema muy polémico, puede ser un tema poco estudiado, pero tiene como objetivo convencer, demostrar, ¿no?, comprobar a través de argumentos una determinada tesis. Eso, en palabras muy básicas, es un ensayo. La estructura, ¿no?, que es la que también hemos venido trabajando en los anteriores slides, contiene lo que hemos dicho: la introducción, el desarrollo, la conclusión y las referencias. En la introducción, como mencionaba su compañera, ¿no?, para nuevamente reforzar, recuerden que la tesis se escribe acá. Ya hemos visto cómo se escribe la tesis, a modo de oración, ¿no? Tiene que ser discutible, etcétera, etcétera. El desarrollo contiene naturalmente estos argumentos. Pero acá viene lo importante. Estos argumentos, y lo dije hace un ratito, no solo pueden ser afirmaciones extraídas de fuentes y listo. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber el razonamiento por parte de ustedes. ¿Recuerdan el texto de Vargas Llosa? Y recuerdan que Vargas Llosa tiene una facilidad para empezar. Bueno, es un gran escritor, al margen de la imagen que él se haya construido a través de los años, ¿no? O si es que de repente hay, bueno, no sé, atribuciones como arrogancia en algunas de sus opiniones. Al margen de ello, sabemos que Vargas Llosa es un excelente escritor. De hecho, construye ensayos muy interesantes. Hay uno que me gusta mucho, que fue escrito en el 2010, que se llama La civilización del espectáculo. De hecho, es un ensayo que reúne diversos artículos que escribió para El País, donde menciona el tema de cómo ahora hemos entrado en una banalización, ¿no?, del entretenimiento. Eso, los recomiendo leerlo si tienen tiempo, si les da también de repente o si son fanáticos de Vargas Llosa, si no han leído ese ensayo. Pero lo que iba es que recordemos este texto que hace trabajo en el foro formativo. Él construye, ¿no?, a partir de evidencias, a partir de información, claro que investiga, un propio razonamiento y un propio juicio. Entonces, eso no debe ser olvidado al momento de desarrollar nuestros argumentos, señores. Sí, claro, pueden valerse de citas, de autores, y hemos visto la manera, por ejemplo, que Google Academic nos puede dar para filtrar información sumamente valiosa. Claro que sí. De hecho, ahí hay muy buen trabajo de búsqueda, como les digo a todos mis estudiantes. Pero no olviden este diálogo, este razonamiento, este análisis, esta explicación con los autores. Yo me quedaría con la palabra dialoguen con los autores, ¿no? Es algo que me enseñaban siempre al momento de cuando estaba en la universidad en literatura. Dialoguen con los autores, me decían siempre, ¿no? El análisis no se puede quedar solo en copiar una fuente, sino en cómo ustedes procesan esa información, analizan esa información y, naturalmente, ¿no?, la utilizan para construir su argumento. Finalmente, la conclusión. Hay una reiteración de la tesis, hay una especie de síntesis muy sucinta de los argumentos. No se trata acá de ahondar nuevamente, ya lo hicimos en el desarrollo, y hay una reflexión final. Y las referencias, lo que les decía, ¿no? Esto tan importante. Pregunto, ¿para qué se insertan citas en un texto académico? ¿Quién me podría decir algo? ¿Por qué es tan importante las citas?
para reforzar la idea, doctora? Genial, gracias María, claro que sí. ¿Alguien más? ¿Por qué es tan importante la citación? Stephanie, evidencias. Genial, de hecho sí, súper válido. ¿Alguien más? ¿Para qué? Credibilidad docente. Genial, gracias John. Credibilidad, totalmente. Para que se dé valor al autor, exacto. Evidencia o sustento, exacto, Sara. Y de hecho, las citas pueden ir tanto en el mismo razonamiento como en las evidencias, ¿no? Sí, de hecho son parte de la construcción de un argumento sólido, como ustedes mismos los han dicho, ¿no? Y lo refuerzan. Exacto. Para todo eso, citamos. En las citas, yo creo que nuestro argumento sería débil, ¿no? Carecería de esta credibilidad, como les decía John. Entonces sí es importante introducir las citas. Y claro, sabemos que hay dos tipos de citas, las indirectas y las directas. Finalmente, ¿no? Las citas directas son estas que son las textuales, estas que se copian tal cual de un determinado artículo, por ello la inclusión de la página. Y las citas indirectas, que son mis favoritas, las mías, son las escritas a modo de paráfrasis, donde ustedes se permiten parafrasear lo que dice el autor. Claro, tienen que colocar según el autor tal o según, no sé, por ejemplo, ¿no? Según Rodríguez, año, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí está bueno comentar un poco, ¿no? De modo muy general. Sí es importante, y porque por todo lo que ustedes mismos han mencionado. Entonces, ahí está, una imagen que creo que puede ser muy clara. De hecho, usamos las citas para ejemplificar, para apoyarnos, para darnos credibilidad, para consolidar nuestro argumento, como lo han dicho, e incluso para confrontar también, ¿no? Según el autor tal, ¿no? El uso de mascarillas es imprescindible en la actualidad, no sé, y ahí puede venir alguien y decirme según la OMS, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo, bueno, es cierto, me ha confrontado con una cita, pero no solamente citar, sino también creo yo el plus está también en cómo yo razono con esa cita, cómo analizo esa cita, por qué me sirve, para qué me sirve. No se trata de citar por citar. Y de hecho luego, bueno, sí, esto también lo vamos a ver en el momento de las citas, sí es importante lo que hemos visto ahorita en el Google Academic, considerar estos repositorios más fiables, ¿no? Entonces, volvemos acá, vuelvo a mis diapositivas. ¿Y qué vamos entonces a ver ahora? Ya son 9:58, de hecho esta media horita me queda justo para reforzar todo el tema del por qué son importantes las citas, ¿no? Y cómo, finalmente, cómo se deben utilizar. Y en qué momentos también. Vamos a ver qué es lo que hemos mencionado o lo que he mencionado acá, que están viendo, es lo que vamos a ver. Las citas pueden ir, como ven acá en mi mapita mental, tanto en el razonamiento como en las evidencias. Acá no sé si lo pueden ver, creo que de repente no ven. Bueno, yo estoy viendo acá como unos emojis. No sé si ustedes pueden ver lo mismo que yo, creo que no. Creo que ven completo. Como yo estoy proyectando, tengo acceso a una parte de edición, entonces veo emojis acá. Pero ahí está, ya. Voy a volver a mi sección de diapositivas. Entonces, ¿para qué sirven? Ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Para dar credibilidad, para consolidar, etcétera, ¿no? Me voy a centrar en lo que dice importante. Debes recordar lo trabajado en relación a la citación y referencias bibliográficas según APA. Revisa el manual APA de la aula virtual. De hecho, yo les voy a pasar también un video que es sumamente didáctico. Y lo vamos a trabajar en el momento que veamos citas, pero el manual APA, ¿no? Finalmente es este conjunto de normativas o lineamientos donde nos ejemplifican o nos dan los detalles de cómo citar adecuadamente, de cómo hacer las referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, la última edición es la séptima, de hecho es la más actual.
para que para que puedan ir conociendo. Bien, entonces, ¿cuándo usamos citas? La primera, ¿no? La primera función de las citas en los textos argumentativos viene a ser este tipo de citas de definición, que consisten, ¿no? O que se encuentran en la afirmación de algo. Vamos a ver, por ejemplo, este. Acá hay un ejemplito para que entendamos. Por plagio se entiende el uso de producciones ajenas sin citar las fuentes. Así, para evitarlo, todo lo que se tome de alguna fuente y no sea producción propia debe citarse, incluso si es una idea que se refiere y no se cita de forma textual. De lo contrario, se incurre en una deshonestidad. Plagiar es, en definitiva, un intento de engaño. BASI 2017, 2.141. A veces van a encontrar que, como acá, la página está de esa manera, después del año, dos puntos, y el número de la página. O a veces van a encontrarlo de esta manera. Ahorita les escribo. Creo que sí, BASI 2017, página 141. Como lo estoy escribiendo acá. Cualquiera de las dos es válida, pero si se dan cuenta, el número de página aparece porque este es el caso de una cita textual. Es una cita en la cual se está tomando de manera literal parte o extracto de un determinado artículo. Por lo tanto, hay una página. Sería diferente si es una cita parafraseada. En una cita parafraseada o indirecta, no se requiere considerar el número de página. Esa es la diferencia. Otro ejemplo es, la radioterapia es una tecnología terapéutica que se utiliza para destruir selectivamente determinados tejidos o para asegurar una mejor eliminación de los tejidos cancerígenos. ¿Qué hice en estos dos ejemplos? Estoy definiendo algo. Y mi definición incluye, ¿no?, el aporte de otro para sostener esta definición a la cual yo me voy a colgar o a la cual yo me voy a supeditar o voy a tener como soporte. Entonces, un tipo de citas es el de definición. Para afirmar algo, intento definir primero, ¿no?, un término en concreto y me valgo de un autor para sostener esa definición. De hecho, por ejemplo, me pongo a pensar, ¿no? Si es que de repente un tema polémico viene a ser la inseguridad ciudadana. Y mi tesis, por ejemplo, consiste, estoy ejemplificando nada más, ¿ah? Ojo, es necesario, ¿no?, incurrir en nuevas políticas o en nuevas sanciones para disminuir o erradicar la inseguridad ciudadana en nuestro país. Hay una postura ahí de por medio. Entonces, yo podría empezar primero definiendo qué es inseguridad ciudadana, de hecho, y seguramente hay especialistas que ya eh, han conceptualizado todo ese término, ¿no? Entonces podría valerme de un autor y construir la definición de inseguridad ciudadana, ¿no?, a partir de esa voz de dicho autor. Entonces, en este caso, por ejemplo, se están valiendo de la definición de BASI, que se entiende por plagio según BASI, y en la segunda, que se entiende, ¿no?, por radioterapia o qué es radioterapia según Casals. No se olviden el año y, como es una cita textual, la página. Por ahora solo quiero que entendamos lo importante de las citas y cómo las citas se van incluyendo a lo largo de la construcción de nuestros argumentos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ok. Ujú. Bien. Sí, claro. Buenísimo. Entonces, nuevamente voy haciendo este recordaris. Y perdonen que sea tan redundante, pero sí es importante asociar todo lo que estamos viendo, ¿no? Si bien la hora y media queda muy corta, es cierto, para ahondar en tanta información,
¿no? Y eso también, cualquier duda, cualquier consulta, levanten la mano, ¿no? La idea es que si bien corremos un poquito con la información, que tratemos de que esté muy claro, muy conciso, ¿no? Todo lo que yo pueda explicarles. Vuelvo a decir, en este momento, en esta sesión, lo importante es entender cómo construimos las citas y para qué vamos a utilizar las citas y qué función, ¿no? Van teniendo el uso de las citas en la construcción de los argumentos. Una de ellas es la definición, ya hemos visto. Entonces sí, de hecho es el momento, ¿no? Utilizar citas de definición es uno de las estrategias más utilizadas al momento de empezar, ¿no? A construir un argumento. De hecho, empezamos primero definiendo algo que se entiende por inseguridad ciudadana, ¿no? El aborto, según tal autor, por ejemplo, es, ¿no? Ta, ta, ta. El lenguaje inclusivo, ¿no? El autor X sostiene que el uso del lenguaje inclusivo se denomina lenguaje inclusivo A, entonces comenzamos por definir primero la terminología. Continuamos y voy a seguir ahora con otro momento donde utilizamos las citas. Y yo lo había adelantado en el mapa. Utilizamos las citas en el razonamiento también. De hecho, estas citas, ¿no? Son sumamente importantes. Las utilizamos. Voy a entrar acá, aquí. Creo que este esquema va a servir muchísimo. Cuando vamos a construir argumentos, no olvidemos esta secuencia. Hay una afirmación de por medio. Hay un razonamiento y hay evidencias que sostienen ese razonamiento. De la misma manera, construimos los argumentos que sean necesarios. En este caso, estamos, miren, ante un esquema que tiene una introducción. Ya hemos visto en qué consiste la introducción. Contextualizamos. Y acá pueden utilizar una cita, como mencionaba, por ejemplo, hace un rato su compañera, y como le dije, sí, utilícenla, pero recuerden, y mi sugerencia era que vaya más a modo de paráfrasis, ¿sí? Solo ese detallito. En la conclusión, y nuevamente reforzando estas intervenciones que han tenido, ahí sí no es tan recomendable utilizar ya la cita, pero sí en la introducción. Controversia, no olvidemos lo importante de ahí insertar el porqué, ¿no? Qué puntos de vista hay, cuál es la controversia o por qué es finalmente polémico este tema. Y acá entra la tesis, redactada a modo de oración. Y no olviden colocar ahí el anticipo, que sería como el punto 4, ¿recuerdan? A continuación mostraré los argumentos o a continuación abordaré los 2 o 3 argumentos que sostienen esta tesis. Punto. Me concentro en el desarrollo y es lo que hemos venido trabajando. Cada argumento contiene una afirmación. Hay una afirmación muy bien plantada, pero esa afirmación necesita de un razonamiento y de evidencias. Entonces, ese esquema o esa secuencia es la que se utiliza al momento de construir los argumentos. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, acá, razonamiento. Vamos con la afirmación. Primer argumento dice, afirmación, definición de deserción escolar. Hemos visto que las citas pueden ir a modo de definición. Genial. Entonces hay una cita de RAE y una cita del autor del Castillo. Perfecto. Tengo un razonamiento, tengo evidencias. En mi segundo argumento, tengo igual mi afirmación y nuevamente utilizo una cita, tengo mi razonamiento y tengo mis evidencias, ¿no? En este caso, las evidencias pueden ser un ejemplo, pueden ser datos estadísticos, puede ser un caso en especial. De hecho, las evidencias mm, pueden contener un caso en especial, un ejemplo, un dato en concreto, ¿no? Etcétera, etcétera. Y el argumento 3 también hay una afirmación que no está completa si no tiene un razonamiento, ¿no? Y una evidencia. Y miren, acá en la evidencia tienen una cita.
Entonces, para recapitular, las citas pueden estar a lo largo de los argumentos. ¿Pueden ir al modo de la afirmación? Sí. ¿Pueden ir en la parte de razonamiento? También. ¿Pueden ir en la parte de evidencias? También. Dependerá de ustedes, de la manera en cómo construyan, dónde ubican. Pero no debería de faltar, como nuevamente les digo, que ustedes dialoguen y analicen. Ustedes como autores. Que puedan incluir de repente un ejemplo, que puedan incluir un dato estadístico que sostenga. Debe de completarse esa secuencia de afirmación, razonamiento y evidencia. Este esquema me parece importante que se entienda, ¿no? Y esa es la secuencia final. Y naturalmente, ahí está la conclusión, con los puntos que ya hemos visto. Y ven las referencias como cuarta parte. Esta parte del esquema es vital. Entonces, volviendo acá un ratito al uso de citas en el razonamiento, ¿no? Vamos, por ejemplo, ahí hay dos ejemplitos y me voy a centrar porque son ya 10 y 11, en uno. Si se quiere incentivar el uso de la robótica en el área médica, la cirugía ortopédica es la más apta de robotización, debido a sus características y compatibilidad tecnológica. El hecho de que las partes a intervenir sean huesos, considerados como elementos rígidos no deformables, favorece su robotización. La tipología de las intervenciones ortopédicas que comportan operaciones básicamente de mecanizado como cortar, fresar, taladrar o la inserción de prótesis ofrece un gran paralelismo al mecanizado industrial, altamente automatizado y robotizado. Y voy a entrar con la siguiente. Bueno, dice Casals 2009, 7. Nuevamente es una cita textual que yo utilizo para reforzar mi razonamiento, ¿no? Porque he dicho algo arriba. Estoy mencionando, estoy razonando, yo misma estoy analizando y explicando que si se quiere incentivar el uso de la robótica, ¿no? La cirugía ortopédica es como la más apta de robotización, por ciertas características y compatibilidad. Entonces, me refuerzo ese razonamiento con una cita, que es la de Casals 2009, página 7. La del plagio tiene la misma dinámica, ¿no? La misma intención. Y la otra, que es en la evidencia. En la actualidad ya existen robots quirúrgicos capaces de realizar tareas de forma autónoma, tras ser adecuadamente programados. Un ejemplo, o el ejemplo, como dice ahí, es el Robodoc. Robot diseñado para cirugía ortopédica. ¿Se han dado cuenta? Ese es un ejemplo. Y ese ejemplo es abordado por Casals 2009 en la página 15. Entonces es una evidencia. Hemos dicho que las evidencias son datos estadísticos, ejemplos, un caso en concreto, ¿no? Y en este caso Casals justamente ejemplifica, ¿no? Todo este tema con Robodoc. Entonces voy a utilizar ese ejemplo en la parte de mis evidencias. ¿Es una cita? Sí. Entonces, las citas, señores, están en todos lados, en otras palabras. Están en mi evidencia, están en mi razonamiento, están en mi afirmación también. Por eso, lo importante de incluir material fiable. Por eso lo importante de aprender a citar. Ahí solamente como ejemplo, miren, está el autor y luego va el año de publicación. Y claro, esa es otra manera de citar también. Es textual porque está el número de página. Por ejemplo, RAE 2020, ¿no? Según la Real Academia Española, nuevamente, ¿no? RAE 2020. La deserción es el desamparo. Y miren, acá también, luego vamos a verlo, hay citas entre comillas. Vamos a ver más adelante que hay dos tipos de citas cortas, textuales, que son las citas largas, ¿no? Y las citas cortas. Citas de más de 40 palabras no se ponen entre comillas. Y citas de menos de 40 palabras, como por ejemplo lo que ven acá,
se colocan comillas. No quiero ahorita eh, bombardearlos de tanta información. Solo, nuevamente, a modo ilustrativo, de que entendamos la importancia de citar, primero. Y segundo, la importancia de citar, sí, adecuadamente. ¿Lo vamos a aprender? Lo segundo, ¿lo vamos a aprender? Sí, claro, lo vamos a aprender más adelante. Pero ahorita concentrémonos en la importancia de citar. Y creo que ustedes mismos, hace un rato cuando lancé esa pregunta de por qué es importante la citación, ustedes mismos dieron con la respuesta. Porque nos da mayor credibilidad. Porque aprendemos a sostener más nuestro punto de vista. Eso no quiere decir que no tengamos una voz de autores. Claro que sí lo tenemos, pero siempre es importante recurrir a especialistas, recurrir a artículos académicos, artículos de investigación, tesis de investigación. De hecho, hay muy buenas tesis de doctorado que también pueden ser planteadas como material o como fuente, ¿no? Entonces, es un trabajo muy bonito, es un trabajo de investigación. De hecho, si es que por ahí vi, por ejemplo, algunos de ustedes, yo recuerdo que en el foro unos me decían que quisieran, por ejemplo, hacer una maestría de investigación en educación. Y de hecho les decía, me encanta porque es algo que yo hice. ¿Cómo se cita una página web? APA tiene ese dato. De hecho, puedo compartir también, cuando veamos citación tal cual, el tema de la página web. Pero sí, tiene otra manera para ir un poco adentrándome en el asunto, Flor, es otra manera, no es tal cual se, mm, se citan o se colocan las referencias bibliográficas de libros, de artículos, ¿no? De hecho, hay una, déjenme buscar, la Pontificia, la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, tiene un manual súper sintetizado, APA, que a mí me gusta mucho compartirlo. Voy a ver si ahorita mismo lo puedo, creo que es este, creo que están viendo mi pantalla. Parece que es este, sí, este de acá. Les paso el link. Yo confío mucho en este material. Ahí está, porque es una síntesis. De hecho, por ejemplo, hay cita de cita, que no es muy utilizada, y que además ahí mismo APA y la misma universidad también recomienda no utilizar citas de citas. No sé si han visto cuando en un texto, ¿no? Aparece, por ejemplo, no sé, Rodríguez menciona otro autor dentro de esa cita. Eso se llama cita de una cita. Entonces, APA sugiere no contar con muchas citas de ese tipo, sino más bien entrar en la misma, y eso es lo que yo hacía también, si es que veo por ahí una cita dentro de una cita, mejor me voy al autor, ese autor que está ahí, que está siendo citado por otro, y lo ubico, ¿no? O sea, me voy al original. Es mucho más considerado eso, ¿no? Es más recomendable. Entonces, ahí tienen el enlace de las normas APA de la Pontificia Universidad Javeriana que me parecieron súper interesantes. Voy a ver si es que luego puedo extraer el PDF y se los comparto también. Entonces, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Porque podría darme unos minutos para ver el Mendeley, que justo creo que puedo aprovechar. Entonces voy por acá. Miss, ¿y no nos puede revisar el PA2 para más o menos ir avanzando un poco, por favor? Ah, ok, ok. Ya, genial. Entonces solo voy a ir cerrando la sesión de hoy para ir con esto. Todo lo que se cita, esto sí, muy claro, porque ya estoy en casi la diapositiva final. Todo lo que se cita se coloca en referencias bibliográficas, no se vayan a olvidar de esto. Entonces, por ahí de repente solo han utilizado a un autor para un texto o para una breve cita. Profesora, era una cita de menos de 40 palabras. Sí, pero igual tiene que estar en la referencia. No olviden eso, ¿sí? Es decir, la, no le resta, ¿sí? Autoridad o no le resta el hecho de aparecer en las referencias bibliográficas a un autor que hayan citado solo una vez o de repente un breve texto o un breve extracto nada más. Carga de prueba
quiere decir que hay todo un trabajo para probar o demostrar a través de argumentos. Entonces, si una tesis tiene o involucra todo un trabajo de investigación para probar o para demostrar algo, eso está asociado con carga de prueba. Los formatos del APA actualizado. El APA 7, de hecho esta que he mencionado de la Pontificia Javeriana es séptima edición, ¿ven? Porque es la más actual. Séptima edición. Entonces, solo para rapidito ya. El Mendeley. Oye, voy a compartir mi pantalla, porque no la estaba compartiendo. Voy a compartir, ahora sí, toda mi pantalla. Solo para en 3 minutitos. Voy a hacer un videito igual de esto, del Mendeley. Presentarles el Mendeley, que es un repositorio que a mí me encanta. Ya. Estoy mostrando mi pantalla, ahora sí, listo. Ya. ¿Qué sucede? Este repositorio que ven acá es el Mendeley. ¿Y dónde lo encuentro? Lo encuentro en internet, acá. Me voy a Google y voy a colocar Mendeley. El Mendeley es un repositorio que se encuentra en la nube, como pueden ver acá, y que también lo pueden descargar en su escritorio. Naturalmente, se inscriben con un correo y van a contar con una cuenta. ¿Qué me permite? Me permite trabajar un repositorio digital, es decir, tener ahí mis artículos, todos los artículos que yo considero importantes para mi trabajo de investigación en la nube. Y si yo quiero descargarlo así como en mi escritorio, así como descargo un Word, así como tengo el programa del Word en mi escritorio, ¿no? Me lo permite también obtenerlo y tenerlo en mi escritorio. Entonces, ¿para qué me sirve? Cuando yo tenga, por ejemplo, o me aboque a investigar o a trabajar mi tesis, por ejemplo, acá, ¿no? Se lo voy a tener aquí. Voy a hacer una búsqueda de diversos artículos. Entonces, artículo que me parezca interesante, lo voy copiando. De hecho, puedo descargarme el artículo y subirlo, así como cuando subo a algún repositorio un archivo determinado, ¿no? Y voy trabajando todo mi material. Entonces, ¿para qué quería mostrarles? Por ejemplo, ahora que estamos hablando de APA, en Mendeley Escritorio tiene la opción, como ven acá, de citar, de estilos de citas. Tiene, bueno, tiene varios. Tiene acá edición de Chicago. Y nosotros, por lo general, nos valemos del APA. Y miren, tiene APA séptima edición. Entonces le hago un check, ¿no? Para saber que esa es la cita en la cual yo quiero trabajar. Entonces, tengo, por ejemplo, este artículo que me ha parecido súper interesante y quiero colocarlo a referencia bibliográfica en APA. Lo señalo de azul y me voy acá a Edit y le hago copiar. Copy y me voy a cualquier, no sé, documento de Word. Eso es lo bueno cuando tengo, por ejemplo, el Mendeley en mi repositorio, o sea, mejor dicho, en mi escritorio, porque lo sincroniza con Word, como decía su compañera. Entonces, tengo, por ejemplo, no sé, me voy a ir a un documento en blanco, ¿ya? Creo, y por ejemplo, ya tengo mi ensayo, ya tengo construidos mis argumentos, etcétera, y me voy a mis referencias, que ya estoy en la última. Y miren, le doy pegar y me apareció a modo APA este artículo que yo había señalado acá en azul. Puedo hacer lo mismo con otros. Entonces, esta es una manera muy fácil de optimizar el tiempo con el Mendeley. Voy a hacer un videíto para que lo puedan tener también en el aula virtual. Bien, ahora sí, creo que quieren ver el tema del PA2, ¿no? Voy a entrar a ver al aula virtual. No sé si hay alguna pregunta mientras voy cargando el aula virtual sobre el día de hoy, la sesión del día de hoy, o alguna reflexión. Me gustaría ir preguntándoles entonces
¿Qué nos llevamos el día de hoy? ¿Qué aprendizaje me llevo? Para ir cerrando la sesión. Pueden escribirlo por el chat o pueden activar sus micrófonos. Docente, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Eh, se puede entregar de trabajo PA1, ¿no? Mañana más. Para el NRC 24086, en el cual yo no había hecho visible el anuncio del PA1, había dado un tiempo extra, ¿verdad? Que vence mañana. Así que la respuesta es sí, si es que somos del NRC 24086. No sé si con eso respondo. ¿Se me escuchó? ¿Se me escuchó o no? ¿Otra pregunta por ahí? ¿Te gusta? Creo que hay un audio encendido. Shirley, tu audio. Hay un audio encendido. Ya, genial, gracias. Sí, Sara, vamos para explicar el PA2. Gracias, Sonia. Gracias por tu aporte. Me llevo que es importante que en la tesis quede muy clara la posición, definitivamente. A ver, PA2, vamos, unidad 2. Entendería, Sara, que lo que quieres es que explique con más detalle la PA2, ¿verdad? No tiene que ver con la conformación de grupos. Sí, por favor, profesora, al detalle para evitar las confusiones. PA2. Ok, vamos acá. Y la consigna es PA2, consigna y rúbrica. Docente, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Sí, docente, quería hacerle una consulta antes de pasar a lo que es el producto académico 2. Es respecto al producto 1. En mi caso, tengo una duda porque usted me colocó con otra compañera en la cual no nos habíamos encontrado y ya había avanzado un trabajo con otra compañera, ¿no? Entonces, en el momento que subamos el trabajo, porque estoy en el NRC, que aún hay el chance hasta el día de mañana, si yo subo el trabajo hoy o mañana, no va a afectar de pronto si mi otra compañera a la cual usted escogió sube, va de pronto a sacarlo, porque anteriormente en otro curso ha pasado eso. En el sistema de lo que usted ha hecho no va a suceder eso. Quería que me pueda confirmar. No, de hecho no va a pasar. Voy a tratar de ser muy cuidadosa con estos cambios que ha habido. Así que no, descuiden. No, no tiene por qué haber ese problema. Ok, docente, muchas gracias. Nada, Gracias. perfecto. Vamos a ver qué dice. En pares, es decir, para responder la pregunta de que están trabajando o con equipos, van a seguir trabajando en equipos de dos, planificarán la redacción de un ensayo argumentativo. Sabemos en qué consiste un ensayo argumentativo, ¿verdad? La redacción es un proceso, por ello el producto académico 2 consiste en diseñar el avance de la redacción de un ensayo argumentativo. Avance de la redacción, ¿ok? Para redactar el PA2 debemos seguir los siguientes pasos. Descarga la rúbrica de evaluación, que es la que vamos a ver en un rato, ¿no? Y analicemos los criterios. Y descarguen el formato de redacción. Hay un formato de redacción. No olviden, que eso lo hemos visto ahorita, hay una introducción, hay un desarrollo y hay la construcción de argumentos. Y tenemos dos argumentos que se utilizan. El que hemos visto hoy día, que es la apelación a la autoridad, y la próxima, que es la estrategia causal. Se construyen los argumentos, un argumento bajo apelación a la autoridad y el segundo bajo estrategia causal. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Sara y todos.
¿Me confirman? Sí, ¿estamos bien? Docente, ¿podría repetir, por favor? Disculpe. A ver, vamos a presentar un avance de la redacción de un ensayo argumentativo. Hemos visto el día de hoy con el mapa mental en qué consiste el ensayo argumentativo, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Primer paso, descarguemos la rúbrica de evaluación. ¿Cuál es la rúbrica de evaluación? Esta. Es decir, los criterios que se van a tener en cuenta están acá, ni más ni menos. Y podemos ir dándonos cuenta que los criterios que se están observando en esta rúbrica constituyen y están asociados al esquema de construcción de un ensayo. Hay una introducción con una contextualización, una controversia y una tesis, ¿verdad? Y hay también un desarrollo con argumentos que lo sostienen. El primer argumento que tenemos que considerar, ¿sí? Es el de utilizar la estrategia que el día de hoy vimos, que era apelación a la autoridad. ¿En qué consistía, recuerdan? En apelar a las citas, a estos autores, a especialistas en el tema. Y el segundo argumento vamos a construirlo en función de la segunda estrategia que vamos a ver la próxima semana. ¿Cuál es? La estrategia causal o de relaciones causales. Hasta acá, ¿queda claro? Me levantan la mano si quedó claro. Buenísimo. Perfecto. Y otro Docente, criterio. una pregunta. ¿Tendríamos que hacer este PA2 con el mismo tema del PA1? Sí, No. yo pienso que sí. Es decir, a ver si es que el criterio. Yo vengo trabajando en realidad con los de pregrado bajo la misma temática. Yo sugeriría que sí, que trabajen bajo la temática que ya han indagado, para que sea más fácil también y para que haya un trabajo previo, porque hay un trabajo base donde las parejas ha llegado a un consenso y han elegido una determinada temática. Entonces, eso como primer punto ¿dónde está? Aquí. Después, otro criterio que se tiene en cuenta son las referencias bibliográficas. Y otro, y vienen los dos últimos, lenguaje académico, es decir, con una ortografía, con buena puntuación, evitando errores, y siempre les digo que consulten la RAE si es que hay alguna palabra que no están seguros cómo se escribe, si se tilda o no, y el trabajo en equipo, ¿no? Y bueno, ya que han formulado o reformulado parejas, creo que ese también es un punto importante que digamos, se va a tener en cuenta. Ha funcionado, ¿no? Entonces, acá lo importante es que se pueda presentar un producto, ¿no? Y que, por ejemplo, si es que ha habido una reformulación, yo me he ido con otra persona y ha funcionado bien, no tengo ningún problema. De hecho, y también voy a tener la consideración para ver, ¿no? Al momento de colocar la nota, si es que esta pareja ha sido reformulada. O sea, no hay problema en eso. La idea es que puedan presentar y que también se sientan cómodos de trabajar con esa persona o que hayan llegado a un entendimiento, ¿no? Porque entiendo que ha habido algunos impases por ahí también que sí me han contado. Y acá viene un poco el asunto que yo les decía. Tratemos de ser tolerantes. Somos diferentes, ¿no? Y si bien tenemos diversidad de opiniones, lo importante es que lleguemos a un consenso. Pero yo entendería que los grupos que ya se han reformulado en algunos casos van a poder continuar de manera óptima en este segundo. Sí, algunas otras consultas, María y Sonia, para ir cerrando. Doctora, nos mantenemos con el mismo tema del PA1, eso no creo que no respondió. ¿Sí? Sugiero que sí, sugiero que sí. Continúen con el mismo Gracias. tema del PA1. Profesora, es decir, ahí dice que es un avance. Lo que nosotros hemos hecho ya en el PA1 es en realidad lo mismo, ¿no? Es decir, es el mismo tema, es decir, vamos a recapitular lo mismo, solamente que aumentar un poco nuestra argumentación, mejorarla, Exacto, digamos, según lo que exacto, hemos aprendido hoy. Ah, ok, gracias. exacto, exacto. Y utilizar estas estrategias que estamos viendo, ¿no? Entonces, por eso decía que hay todo un proceso también que ya se inició, porque ya se ha elegido una temática.
De hecho, han habido incluso consenso, ya se conocen además también trabajando en parejas, en equipos. Entonces, Ah, lo ideal es que ya haya ese proceso. Y ok. efectivamente, como lo decías, vamos a ir incorporando este nuevo conocimiento. Hay estrategias que estamos viendo que existen, esta apelación a la autoridad, esta estrategia causal. Vamos ajustando lo que ya hemos venido trabajando. Ok, y se puede conservar los argumentos, es decir, los argumentos a favor que escogimos al comienzo, podemos volver a utilizar o tenemos que cambiar de otros, lo Sí, mismo puede ser. sí, Ya. sí, exacto. Es como continuar con un proceso ya iniciado, ¿no? Más bien ir perfeccionando, ir ajustando, ir aumentando, ir mejorándolo. Sí, con el nuevo material o con el nuevo conocimiento que vamos construyendo. Juvet Nacheli. Profesora, buenas noches. Mis, Es una una consulta. preguntita respecto a los que hemos hecho solos, porque digamos, en el caso mío, yo tengo trabajo, yo trabajo y se me complica mucho tener que estar ubicando a otra persona, a pesar de que, digamos, envío el mensaje en la primera semana, se aparece en la segunda semana, pero digamos así, yo me tomo mi tiempo para hacer ese trabajo. Entonces, no sé cómo va a poder ser ahora si es grupal y hay muchos de nosotros que hemos hecho individualmente. En ese sentido, chicos, tranquilos, o sea, yo entiendo también ¿saben qué pasa? Y eso también, yo soy súper comprensiva. Cada docente maneja su propio estilo. Y yo de verdad, ante todo, si es que me justifican algo de manera muy concreta y muy práctica, yo no voy a decir que no. Entonces, sería también forzar las cosas. Si es que ha habido problemas de comunicación o no se entendieron o por A o B motivos trabajaron al final solos o con otras personas, la idea es que se pueda llegar a un producto. Y si es que, sí, yo trabajo de repente y no he podido comunicarme y va a ser complicado trabajar con una persona porque trabajo y tengo mis tiempos, yo entiendo. Y si han trabajado y han decidido optar solos, está bien. Entonces, en ese sentido, yo voy a ser muy comprensiva, siempre y cuando haya comunicación y me lo digan. ¿Sabe qué, profesora? La verdad es que yo por tal motivo he decidido trabajar solo. Está bien. Ya, Hay un profesor, producto. Sí, gracias. sí, 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 no hay problema. En verdad, al menos conmigo, sí, las cosas, yo entiendo, porque yo también he pasado por esto. Entonces, sí, ¿para qué forzar también las cosas? Nacheli, Profesora, Profesora, buenas noches. Lo que quería decirles es que si ya que vamos a trabajar en base a nuestro primer producto académico, no sé si nos podría, bueno, en este caso a los que ya hemos entregado el trabajo del NRC 24086, si nos puedes tratar de calificar lo antes posible y dar una retroalimentación para poder ver cómo está yendo nuestro trabajo y poder seguir trabajando docente, por favor. sí, claro que sí. De hecho, nosotros tenemos que entregar notas el 10. Y esto es pasado mañana, así que descuiden que van a tener ya la retroalimentación y el feedback. Sí, Gracias, docente. de nada. Me hice una Cli- consulta. Sí, ya es la última, chicos. Sí, cuéntenme. Eh, con relación al PA2, es decir, en este caso solamente nos basamos bajo una sola postura, ¿no? ¿Queda claro? Sí, Sí. exacto, ya Ya. marcando esa línea, sí, marcando esa línea y marcando el esquema que hemos visto hoy día, ¿no? De hecho, lo que voy a hacer, y me parece súper vital, es ya colocar las diapositivas, ¿sí? Ya. Entonces, como he mencionado, el enlace lo genero ya para que si es que por ese motivo no lo pueden ver en el aula virtual, tengan el acceso también al material en este enlace. Pero sí, sí, para responder, ya bajo esa línea. Y con relación a la cantidad de hojas, ¿hay un límite máximo, mínimo? Pues los criterios no lo mencionan, pero suele, dada mi experiencia también con otros NRC, suele ser entre una página, dos carillas. ¿Por qué? Porque recuerden que hay un párrafo de introducción, que hay un párrafo o dos máximo de un argumento, que hay un párrafo de argumento 2, y están pidiéndoles dos argumentos, ¿no? Uno, apelación a la autoridad, y el otro, causal. Entonces, y un párrafo de cierre, más las referencias biográficas. Saquen su cuenta, va con una carilla, máximo con dos carillas, máximo. ¿Ah? Yo sugiero una carilla y media, que es lo que más o menos en general ese esquema es lo que permite, ¿no? Más las citas textuales, todo, ¿no? Porque también recuerden si hay citas textuales
de más de 40 palabras, pero bueno, eso no lo vamos a ver todavía. Pero sí cuando incluimos citas, el texto va aumentando un poco. Una carilla y media, más o menos, para que puedan guiarse, ¿no? Eso sería. Sí. Mis Entonces, gracias. de nada, recuerden que es un avance, recuerden que hay que mejorar lo que se vio anteriormente en el PA1. Recuerden que bajo ya la elección de la temática y bajo la postura del PA1 es que continúe el avance. Es decir, hay un proceso de construcción ya iniciado. Lo que vamos a hacer es seguir como peldaños, ¿no? Para que se entienda esta dinámica. Todo tiene un sentido finalmente. Es como avanzar así, ¿no? Poco a poco. Bien, entonces, ahora sí dejo de presentar, ya creo que... Miss, no se olvide de compartir el blog, su blog que escribe. Ay, gracias, está bien. Lo voy a compartir también en el foro, ¿sí? Ahí está, para que puedan verlo y para que puedan eh, leer cuando gusten algo que escribo. Gracias, María. Buenísimo. Entonces, voy terminando la sesión, detengo la grabación y mañana, ¿no? En el transcurso, sí, gracias, para ser mis followers, de todas maneras. Entonces, para que tengan también este material, voy a detener la grabación ahora sí y a partir de mañana más